Hola, muy buena tarde a todos. Estamos en la tercera mesa con respecto al primer Congreso Internacional de Antropología Forense, titulada Construcción y Desarrollo de la Antropología Forense en México. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y iniciaremos con la primera ponencia a cargo de Samantha Durán. Desarrollo de la antropología forense en el estado de Chihuahua. Y antes de darle la voz, solamente quisiera recordarles a lo público asistente que pueden realizar sus preguntas por escrito en el chat que está ahorita, me parece que por YouTube, y por la página del Congreso. Pueden ir ustedes realizando sus preguntas. Sin embargo, estas se van a realizar al final de la mesa. Y les recordarle a los ponentes que tienen 15 minutos para su presentación, y si no, pues estaré yo picando las costillas por ahí, diciéndoles el tiempo, que ya están por encima del tiempo, para que traten de acortar. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Queridos ponentes, muy buena tarde y adelante. Muchas gracias, mi nombre es Samantha y les voy a presentar en un momentito. ¿Ya se ve mi presentación? Sí. Si gustas ponerle en pantalla completa. Bueno, como acaban... Eso. Gracias. Gracias. Como acaban de mencionar, pues yo les vengo a platicar sobre el surgimiento y desarrollo de la antropología forense en el estado de Chihuahua. Como hemos visto, la historia de la antropología forense en nuestro país ha tenido diversos pasajes y todos ellos han tenido una gran relevancia para su conformación. Para el caso de este trabajo que yo les vengo a platicar, vamos a abordar esta historia, pero centrándonos particularmente en el caso del estado de Chihuahua, siendo este uno de los primeros estados en consolidar un departamento de la especialidad. Y para ello, primero vamos a realizar un devenir histórico de la disciplina dentro del estado, identificando los aspectos relevantes y los momentos que fueron base para su consolidación. Toda información de la que yo les voy a comentar y que está aquí presentada se obtuvo en su mayoría de las entrevistas realizadas por Morales en su trabajo de tesis del 2019 a los principales actores de dicha historia. Dicho esto, entonces ya podemos comenzar formalmente. Podemos marcar al año 2004 como el punto de partida cuando la antropología física pasa a formar parte de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia en el Estado, con el objetivo de contribuir en la resolución de casos médicos legales. Podemos entonces determinar que existen dos eventos importantes para la formación de la disciplina en el Estado. El primero de ellos es el contexto social, principalmente por una ola de violencia que vivió el estado de Chihuahua durante la década de los 90 y los primeros del siglo XXI. Esto particularmente en el municipio de Ciudad Juárez, ya que se caracterizó por la desaparición forzada y muertes violentas de un gran número de mujeres. El segundo punto a mencionar es la apertura de las áreas de antropología forense en el servicio médico forense de los municipios de Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua en los años 2003 y 2005. Este suceso se relaciona con los preparativos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal mexicano y también con el nuevo Código de Procedimientos Penales, siendo el estado de Chihuahua pionero en su aplicación a partir del 2006. En relación a esto que acabo de mencionar, es importante mencionar el contexto en el cual surge esta ola de violencia. Para 1966 en Ciudad Juárez se implementa un modelo económico de maquila, el cual es una política de desarrollo económica que se orienta solamente a la venta de mano de obra barata y que en primera instancia trató y logró todavía resolver el problema de desempleo. Sin embargo, abandona la infraestructura social necesaria para atender a la población con más trabajadores formales. Este modelo económico que les menciono impulsó la llegada de miles de migrantes de otras partes de México y de Centroamérica,
quienes llegaban a buscar empleo o con la intención de llegar a Estados Unidos, por lo que en el 2005 Ciudad Juárez se convierte en la quinta ciudad más poblada del país. Y como mencioné hace unos momentos, hubo esta ola de violencia y generó una fuerte demanda por el esclarecimiento de los hechos y de la ubicación precisa de las víctimas resultantes de este contexto de violencia. Fue primero por parte de las familias y posteriormente por organizaciones civiles, hasta llegar a formar parte de las agendas internacionales de los derechos humanos. Es así que en febrero del 2003 se presenta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington la necesidad de evaluar una actuación de los gobiernos federal y estatal involucrados en las investigaciones de la muerte y desaparición de dichas personas. Como resultado, se conforma una comisión especial para prevenir y erradicar la violencia de Ciudad Juárez. En el mismo año, en diciembre, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, como portavoz de justicia para nuestras hijas y ONG del estado de Chihuahua, establecen contacto con el equipo argentino de antropología forense para solicitar asistencia técnica en el esclarecimiento de las investigaciones. Para el 2004 se realizó entonces un primer acercamiento con el objetivo de conocer el número mínimo de mujeres no identificadas en la localidad, además de establecer la ubicación de sus restos. Entre los hallazgos de este primer acercamiento destaca una incertidumbre sobre la investigación exacta de los restos de las personas no identificadas, así como una falta de diagnóstico sobre el perfil biológico básico, lo que obstaculizó la capacidad de identificar los restos. Un año después, en junio del 2005, se inicia una segunda participación del equipo argentino de antropología forense, y en esta ocasión se obtuvo un acceso a todas las carpetas de investigación relacionadas a la muerte y a las desapariciones de mujeres, así como a las osamentas femeninas que se encontraban en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez. Además, también se obtuvo un consentimiento para exhumar los restos de víctimas no identificadas que estaban sepultadas en las fosas comunes de algunos panteones municipales de Juárez y de Chihuahua, con la finalidad pues, de comprobar su identificación. En esta auditoría del 2005 se concluyó que debido a la falta de un enfoque multidisciplinario en el proceso, en ocasiones los restos no podían ser identificados o simplemente se habían realizado erróneamente. Además, se detectó una falta de claridad en los informes forenses, un uso de métodos inadecuados como herramientas para la identificación de restos esqueléticos y también fallas en el manejo y procesamiento de muestras de ADN. Y una más, la falta de coordinación entre las agencias estatales. Para enero del 2006, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez elaboró un informe en el que reconoce la impunidad de los casos no resueltos en el periodo de 1993 al 2003 y señala graves omisiones del personal encargado de la investigación y resolución de dichos homicidios. Por esta misma razón, pues ha sido de gran relevancia los resultados de la participación del equipo argentino de la antropología forense, pues de acuerdo a su página oficial se han podido identificar 33 jóvenes desaparecidas entre estas fechas de 1993 al 2005. Entonces ya podemos hablar un poco más sobre la apertura del área de antropología forense en los servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Este se da prácticamente a la par con la participación del equipo argentino en Ciudad Juárez y como una respuesta hacia la incertidumbre que se le generan los procesos de identificación de víctimas femeninas llevadas a cabo durante esta ola de la década de los 90. Entonces, ya bien dicho, podríamos hablar de los primeros antropólogos forenses del estado de Chihuahua. Para el 2003, los servicios periciales y medicina forense solicitaron la participación como consultora externa de la pasante en antropología física, Luz Denise Porras Valdovinos. Esto que les menciono es de gran importancia ya que su participación como antropóloga pues tuvo un resultado por el interés que obtuvieron las autoridades para la incorporación de las investigaciones antropológicas dentro del ámbito penal, por lo que en el mismo año del 2003 fue invitada a laborar de manera permanente como perito, marcando así entonces una incorporación oficial de la antropología forense en la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Chihuahua. Un año después, en el 2004, se integra la antropóloga Yasmina Tillón Eribes,
quien para ese entonces era estudiante de la carrera de Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lena. Y un año después, para el 2005, forma parte del equipo que abrió el Departamento de Antropología Forense dentro del Complejo Estatal de Seguridad. En este mismo año se integran al departamento los pasantes de Antropología Física Moisés Alejandro Villa y Lizadith Velázquez Peláez. Para el 2007 se incorporan más pasantes, por ejemplo, en este caso de Arqueología, Alberto Peña y Francisco Zúñiga, y un estudiante de Antropología Física, José Juan Saldívar, quienes integran a un proyecto de reubicación de restos de individuos no identificados de las fosas comunes de Chihuahua. Para este proyecto todavía se contrataron a 4 pasantes más de Antropología Física y uno de Arqueología. Este proyecto que les acabo de mencionar tenía como propósito la detección y organización de fosas comunes del Panteón número 4 de Carrizalillo en la ciudad de Chihuahua. Y debido a que obtuvo buenos resultados, se decide aplicarlo también en Ciudad Juárez, por lo que en el mismo año se comenzó a trabajar en el Panteón Municipal San Rafael. Para el 2008 se crea un segundo proyecto de sumación de fosas comunes en la ciudad de Chihuahua y para ello se contratan a 2 estudiantes de arqueología y en junio del 2009 se une otra arqueóloga y se alcanza el número máximo de integrantes en el área de antropología forense. Quedan así entonces 9 en Ciudad Juárez y 4 en Ciudad Chihuahua. A partir de este año y hasta mediados del 2010, aproximadamente, la violencia que se enfrenta en el estado de Chihuahua se ve reflejado en la cantidad de trabajo que tienen que atender los departamentos de antropología forense, tanto en Ciudad Juárez como en la capital. Sin embargo, en el 2010 los equipos comenzaron a desintegrarse y para el 2011 en Ciudad Juárez solo quedó la antropóloga Mariel Durán Romero, quien se acababa de integrar al departamento, pero su estancia solo duró 3 años. Es así que para el 2014 ya no había presencia de antropólogos en el departamento. Todos estos equipos que les acabo de mencionar han sido muy importantes dentro de la historia de la antropología forense en México, pues constituyeron el primer equipo interdisciplinario en todo el norte de México, con aportes amplios a la investigación forense en el estado de Chihuahua, lo que los llevó a ser de los primeros especialistas a nivel nacional en esta área en participar en juicios orales. Actualmente se encuentra en funciones el área de antropología forense en la ciudad de Chihuahua, con Luz Denis Porras al frente, mientras que Moisés Villa se integró a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición de Personas. Para el caso de Ciudad Juárez, a partir de noviembre de 2018, se reapertura nuevamente este área de antropología forense con la incorporación de Marta Ruiz. Ella es una antropóloga física egresada de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y recientemente se incorpora también el antropólogo físico Marco Morales Delgado, quien se incorporó en septiembre del presente año al departamento. Este también fue egresado de la misma institución que Marta. Entre los aportes más importantes a la investigación que podemos mencionar son la aplicación de protocolos internacionales para la correcta práctica profesional, la conformación de grupos de trabajos interdisciplinarios para la búsqueda y rescate de restos humanos, la implementación de entrevistas a familiares de víctimas para la obtención de datos ante mortem, la vinculación científica con las distintas áreas de investigación forense y finalmente la homologación de procedimientos y técnicas científicas para la obtención de datos en campo y en laboratorio. Otro punto que quiero mencionar aquí es la apertura de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Esta se inició como ENA Chihuahua en 1990, pero a partir del 2012 cambia su nombre, amplía y actualiza su oferta educativa a 4 nuevas carreras. Estas son Antropología Social, Lingüística Antropológica, Arqueología y Antropología Física. Esta última además abre un programa de maestría. Y ustedes se preguntarán cuál es la relación para yo mencionar esta apertura de la escuela. Pues bien, su importancia radica en la formación de profesionales, así como en capacitación constante que está asociada a las necesidades sociales actuales. Cabe mencionar que la apertura tanto de la licenciatura como de la maestría en antropología física en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México ha jugado un papel fundamental, como les acabo de decir, en la etapa actual que caracteriza la antropología física forense en Chihuahua. Y es que está orientada a atender sobre todo las problemáticas sociales que se viven en la comarca norteña,
formando cuadros de investigadores especialistas en los temas de mayor impacto para la región, siendo la salud y los diferentes tipos de violencia la trama característica del tejido social de estas latitudes. Ya para finalizar, podemos mencionar que nuestra intención ha sido dar un recorrido por las generalidades de la historia de la antropología forense en Chihuahua, la cual, podemos decir, ha sido un referente en el impulso a la antropología forense en México. Y como hemos visto, la antropología forense surge en el estado de Chihuahua como una respuesta a un fenómeno social y se formaliza con la creación del Departamento de Antropología Forense, el cual pues, ha experimentado ajustes y reacomodos desde su creación hasta el presente. Ya por último, quiero mencionar que la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y la Fiscalía General del Estado se han convertido en aliados en la formación y desarrollo de nuevos antropólogos físicos forenses chihuahuenses. Y esto sería todo por mi parte. Agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Samantha. El tiempo estuvo estupendo, vamos muy bien en tiempo, de hecho, ¿no? Entonces comenzamos un poquito antes, pero eso nos va a dar la pauta para que al final puedan realizar distintas preguntas o dudas los asistentes. Y referente a ello, pues se les invita de nuevo a que comiencen a establecer las preguntas que les surjan, no los dejen luego hasta el final, porque a veces ya se arrepiente uno después. Así daríamos paso entonces a nuestra siguiente ponencia, que ahora está a cargo de personas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y el título es Encuesta sobre el desarrollo profesional del antropólogo en el campo laboral de la antropología forense. Está la ponencia a cargo de Carla Fernández Rodríguez y del antropólogo físico Alfonso Miguel González Chamorro. Gracias, buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Les comparto mi pantalla, por favor. Buenas tardes. Bueno, como ya lo comentó la profesora Albertina, nuestro trabajo es una encuesta sobre el desarrollo profesional del antropólogo en el campo laboral de la antropología forense. La Emergencia Nacional de Identificación Forense constituye un reto para el gobierno mexicano, poder dar nombre y rostro a la mayor parte de las personas no identificadas. Esto no quiere decir que sea solamente un tema que concierne al gobierno, pero dado el enfoque del estudio que iba dirigido a las personas que estamos o que están tratando de desarrollarse en el campo laboral que se ha vuelto la antropología forense en México, es una de los puntos de los que partimos. De acuerdo con el mecanismo extraordinario de identificación forense, se sugiere que los restos óseos sin identificar se pueden encontrar en las siguientes circunstancias: fosas clandestinas con denuncia y sin denuncia, fosas comunes sin inventario de los cuerpos que se encuentran en ellas, y restos y cadáveres que pueden recuperarse en fosas o aquellos que se encuentran rezagados y sin ser reclamados en el servicio médico forense, CEMEFO, panteones, escuelas de medicina a lo largo del país. Una de las acciones que ha llevado a las instituciones de procuración de justicia a la búsqueda e identificación de personas fue la contratación de especialistas en distintas áreas. Para efectos de esta investigación nos concentramos en antropólogos, físicos y sociales, etnólogos y arqueólogos que se hallan trabajando en la Fiscalía General de la República y de los estados, en CEMEFOS, Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones locales, así como antropólogos que se encuentran trabajando en organizaciones civiles y académicas o como peritos independientes. El objetivo es hacer un esbozo de cómo se desarrollan profesionalmente los antropólogos y arqueólogos que han optado por esta área laboral, por el área laboral forense. Nuestra población objetivo, pues son profesionales laborando en esta área, que haya estudiado una disciplina antropológica, antropología física, social, arqueología o etnología, desde licenciatura hasta doctorado o especialidades.
Y pues la finalidad es crear una base de datos a partir de la cual se pueda analizar cuantitativamente el desarrollo del trabajo de los especialistas forenses para a partir de esos datos pasar a hacer desarrollo de estudios cualitativos. Bueno, la primera cuestión que surgió es de que se desconoce con exactitud cuántas personas están laborando como antropólogos en estas dependencias de manera independiente o en organizaciones civiles y académicas en la rama de la antropología forense. Indagamos por distintos medios y en los meses de mayo y abril de este año se realizaron las peticiones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para conocer cuál es la situación o número de antropólogos activos en instituciones de investigación y búsqueda del Estado. Sin embargo, no se obtuvo respuesta, por lo que procedimos a realizar la encuesta como un estudio de carácter exploratorio y descriptivo. La encuesta está diseñada a partir de para que sea un estudio descriptivo, una técnica que se utiliza en conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población y universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, presidir y explicar una serie de características. Aquí, como ya les comenté, tenemos una primera dificultad porque no conocemos la población, ¿no? Y para obtener una muestra no podemos saber con exactitud cuál podría ser. Sin embargo, nos dimos a la tarea de realizar esta encuesta para ver, también empezar a localizar a estos profesionales y también empezar a hacer las estrategias necesarias para ponernos en contacto con ellos, ya que, como ya comenté, este es un estudio exploratorio que pensamos ir refinando y poder hacerlo eventualmente con mayor claridad y con mayor exactitud. El cuestionario se formuló bajo las siguientes categorías y números de preguntas. Aparte de las preguntas de datos generales, tenemos una trayectoria académica, que son de la pregunta de 5, trayectoria laboral, experticia, experiencia y ética. Estos conceptos se desarrollaron a partir de otras encuestas que tomamos también como ejemplo, y porque consideramos que bajo los conceptos de la profesionalización y del trabajo profesional son rubros que deben de cubrir los trabajadores de cualquier profesión. La encuesta se realizó a través de la plataforma Google Forms, siguiendo sus normas de privacidad y en términos previstos de la Ley Federal de Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Bueno, nuestros resultados: el cuestionario obtuvo un total de 18 cuestionarios contestados, a partir de los cuales se elaboraron las siguientes tablas, que no son la totalidad de los datos, pero que consideramos como los puntos a destacar. La información en su totalidad se seguirá trabajando para elaborar un análisis más completo que sirva de base a una subsecuente encuesta más completa. Asimismo, se utilizará el estudio de exploración para elaborar entrevistas a los profesionales de la antropología forense que nos permitan hacerlo, para ahondar en varios temas que surgieron a lo largo del proceso del estudio y que, bueno, los voy a comentar al final. Entonces, vamos a ver las tablas. Bueno, tenemos primero un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Esto, como varios de nosotros sabemos, la antropología forense es un campo que está muy dominado por las mujeres, o en la que hay muchos practicantes mujeres, y a su vez también estas fueron las regiones de donde obtuvimos mayor respuesta, ¿no? Con la mayor cantidad, del 61.1% en la zona centro del país. Esta cuestión de que existan más mujeres practicantes, nosotros empezábamos a tratar de indagar la razón de ello, ¿no? Esto también, como ya lo comenté, requeriría un estudio más a profundidad, pero por lo pronto podemos ver en esta tabla de la institución de egreso que el 61.1% de los encuestados vienen de la ENA, en donde de por sí en la carrera de antropología física, ya también es otro dato importante, en su mayoría por lo general son mujeres las que están ingresando y egresando de la licenciatura y también en la especialidad. Esto, si bien no nos explica por qué hay más mujeres practicantes, puede ser una de las razones. Tendríamos más bien que indagar en por qué desde un principio es que hay más mujeres en antropología física, ¿no? Hay varias teorías que ya discutiremos.
Bueno, y el último grado de estudios, la mayoría son, el 50% de los encuestados fueron, fueron de licenciatura, el 44% maestría y el 6% que corresponde a una persona, en un solo caso de doctorado. En el nivel de maestría provienen de estas escuelas, también el 37.5% de la ENA, el 25% de la UNAM y el CIPE con el 12.5%. A nivel licenciatura también tenemos estos datos, la mayoría, como ya lo había comentado, son de la ENA. También un otro punto importante para la encuesta es las herramientas y conocimientos más útiles en el trabajo. Nos resaltan las tres primeras, que son la osteología, las técnicas de excavación y de prospección, así también como técnicas etnográficas y de comportamiento. Ahí las demás son una gran variedad de rubros que son cubiertos por la disciplina de la antropología física o por la arqueología. En menor medida también por otras disciplinas antropológicas, pero que pues sí nos centra que el estudio ¿cómo se llama? Está muy enfocado, el área de trabajo está muy enfocada a técnicas utilizadas por la antropología física. Y bueno, en cuanto a certificados, diplomados y especialidades, tenemos estos datos. Certificados como peritos fueron el 33.33%, diplomados en los que varían ¿cómo se llama? En arqueología forense, en peritaje en ciencias antropológicas, en búsqueda de personas y de odontología legal forense. Tenemos el 27.78 y especialidades 11.11 que corresponde a 2 personas que salieron de la especialidad en 2015, en la especialidad de antropología forense. El tiempo que ha laborado en el área, la mayoría de ellos ha trabajado de 2 a 3 años, que también corresponden a los últimos, más o menos son de 2018 a la fecha. Y solamente hay 2 casos, uno de más de 10 años y uno de más de 20. Entonces también ahí podemos hablar de cómo se ha hecho más necesaria esta profesión y que se ha hecho más atractiva para su práctica. Lo cual nos lleva a lo que serían las horas de trabajo. En general, el 77.8% de los encuestados tiene horarios laborales por encima de las 40 horas y la mayoría de ellos nos refería que deben de tener disponibilidad de horario. Que si bien tienen un horario establecido, muchas veces están también por turnos de 24 por 48 horas o tienen que cubrir también cargas de trabajo excesivas, ¿no? Estas son las instituciones por el número de horas trabajadas. Okay, al fondo están los que están laborando más de 40 horas, que pues son los que están en activo de manera más fuerte. El año en que empezaron a trabajar en el área forense, también de nuevo el 2017 y 18 son los más altos. El 38.89% de los encuestados empiezan a trabajar en el 2018. Y para la fecha, en años recientes también se ha empezado también hay ¿cómo se llama? Hay una serie de datos que no pudimos contemplar, pero que nos indican que hay una subida de las personas que están empezando a trabajar en el área en los últimos 4 años. El número de casos que ha llevado en su trayectoria laboral, como de nuevo, la mayoría de las personas que fueron encuestadas son de ingreso reciente, tienen menos de 50 casos, el 38.89%, y una minoría, que más de 200 a 400 casos. Las razones por las cuales se dedicaron al área forense, como ya lo había comentado, también es un área que se ha vuelto muy atractiva. Es el desarrollo profesional con un 42.9, razones económicas con un 33.3 y compromiso social con un 23.8. Esto también nos habla acerca de que se vuelve un campo laboral muy atractivo. En más de una ocasión, de esta discusión acerca de por qué hay tantas personas que están siendo atraídas a este campo, hay una percepción por parte de la población de que puede ser un área laboral pues donde pueden obtener éxito, ¿no? Y el salario promedio mensual
La mayoría de los encuestados, con el 33.33%, están ganando de 10,000 a 14,000 pesos, y solamente un 11.11 mayor a 30,000, como lo comentaba, son opciones laborales que atraen también porque hay una idea o una percepción de que es un área que requiere profesionales que van a tener un buen sueldo, ¿no? El seguro médico, hay una cantidad importante, el 22.2, que no cuentan con seguro médico. La mitad de los encuestados son pertenecientes al ISSSTE, los institutos estatales de seguridad social, el 16.7, y el 11.1 en el IMSS. Como indica también el otro, ¿cómo se llama? El otro dato, han tenido experiencias que pongan en riesgo su integridad física durante el trabajo, el 66.7% sí. Ahí también tendríamos que ahondar en qué tipo de experiencias han tenido, si se refieren a una cuestión externa de seguridad de su persona, por cuestiones sociales, por cuestiones del crimen organizado, por otro tipo de problemas, o por cuestiones del mismo riesgo laboral al estar trabajando en zonas de alto riesgo o en los mismos laboratorios en donde trabajan. Cuáles serían las condiciones de higiene, cuáles son las condiciones de los equipos y qué tipo de trabajo están realizando, para saber también hacia ahondar en cuál es la percepción de este riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es? La institución le brinda un equipo necesario para su trabajo. El 77.8 dice que sí se lo está brindando, solamente un 22.2 dice que es carente, ¿no? Realiza investigación previa o diligencia o trabajo de campo. El 55.6 nos dice que sí. Aquí es un, ¿cómo se llama? Tendríamos también que ahondar en qué, bajo qué condiciones. Algunas de las respuestas que nos daban es de que no es parte de su trabajo, al ser personas que están colocadas o que están trabajando en laboratorios como por ejemplo en el INCIFO o CEMEFO, y que no salen, ¿no? a hacer trabajo de campo. Habría que también indagar qué tipo de investigación o qué tipo de técnicas se están empleando en estas investigaciones. La comunicación interinstitucional al momento de la intervención, qué tan buena es, si existe. En este caso nos dicen, el 44.4 nos dice que es bastante buena, que hay comunicación, y el 50 que es muy poca o nula, ¿no? Entonces también habría ahí que indagar qué es lo que está ocurriendo. Existen varias respuestas que nos daban pie a indagar que el problema puede ser de los niveles a los que se está trabajando, a nivel estatal, a nivel local, a nivel federal, y también cómo se están poniendo en contacto con otro tipo de instituciones, sobre todo las que hacen la conexión o el diálogo con los colectivos de familiares. Se ha visto rebasado por la carga de trabajo. El 38.9 dice que nunca, el 33.3 a veces, el 16.7 frecuentemente y el 11.1 siempre. También, de nuevo, esto tendríamos que indagar cuáles son las razones. En la encuesta también manejamos esos datos, sin embargo, tenemos que analizarnos a profundidad para poder hacer un análisis más efectivo de la situación. El contacto con los familiares durante el trabajo de campo, existe o no, la mayoría tiene un contacto muy alto, tiene un contacto con ellos, del 77.8 señalan que hay un contacto, y su interacción en general, el 61.11, nos dice que proporcionan información útil para la búsqueda y localización, y el 33.3 que realizan tareas de búsqueda y limpieza de campo. Solamente o gestionan las herramientas y seguridad para llevar a cabo la diligencia. Solamente hubo dos respuestas que corresponden al 11.11 que dificultan e interfieren en el trabajo del perito o que contaminan la escena. Esto también nos habla acerca de cómo se está llevándose esta interacción entre las instituciones que están haciendo el trabajo de búsqueda y de identificación con los colectivos de familiares. Existe todavía un alto porcentaje bueno, al ver el alto porcentaje con esta respuesta de que proporcionan información útil
nos recuerda que son ellos en su mayoría los que realizan esta investigación previa y que muchas veces solamente van a los puntos de intervención los peritos y las instituciones. Eso tendría también que analizarse para ver caso por caso cuáles son las situaciones. Entre las otras respuestas que nos dieron en ese sentido es que pocas veces los han acompañado, o que solamente cuando los acompañan es cuando existe esta conexión. Ha participado en el proceso de explicación. El 44.4 nos dice que nunca han participado en este proceso, porque pues además sabemos que es una parte que todavía hay muchas carencias con respecto a los informes de entrega digna. Y el tiempo para elaborar su informe, en general, son el 44.4, nos señala que es de 2 a 3 días. Solamente hubo una respuesta que era por más de un mes debido a la carga de trabajo. Los escenarios más frecuentes de trabajo son los cuerpos inhumados en fosas clandestinas, 77.8 señalan esto, y los que están dispuestos completo o parcialmente de manera superficial en campos abiertos. Y también tenemos el estado frecuente de los restos. En general pertenecerían a descuartizados, cadáveres frescos y restos quemados. Ya andamos en tiempo, Poncho. Ok. Solo comentarte para apresurar un poco la presentación. Ok. Ha realizado tareas o actividades que no son de su competencia. La mayoría dicen que no, y el 72.2 nos dice que no, y los pocos que nos han dicho que sí, realizan labores de arqueólogo o de criminalista, siendo que no son ellos, ese es su trabajo, y en general todos realizan labores administrativas que normalmente no consideran que no son parte de su trabajo, como por ejemplo realizar cotizaciones de equipo. ¿Ha recibido algún reconocimiento por su trabajo? La mayoría, el 58.8, nos dice que no, y los que nos dan una respuesta positiva es en participaciones de casos de alto impacto, estímulo por cumplimiento y por parte de los familiares. Y bueno, aquí hay otras dos importantes. ¿Cómo se llama? Las condiciones bajo las que labora le permiten tener un crecimiento profesional y crecimiento académico. En ambos casos hay una situación más o menos positiva, aunque también tendríamos que indagar bajo qué condiciones. ¿Ha realizado alguna labor para la que no estuviera capacitado? La mayoría de las respuestas han sido que nunca, o si le ha llevado a tomar una decisión de trabajo, ¿qué hace para resolver esta duda, ¿no? Cuando tiene que tomar una decisión en la que duda. La mayoría consultan con colegas que tienen casos similares o que tienen experiencia en el campo, o consulta con su superior inmediato. Bueno, y solamente las conclusiones. En cuanto a la encuesta, la población debe de ser mejor caracterizada por un estudio de mayores alcances y confiabilidad que permita hacer un análisis más profundo de las diversas problemáticas que afectan el desarrollo de los profesionales de la antropología forense en México, mejorar el instrumento y su aplicación para generar un análisis más profundo y de mayor alcance, generar estrategias de contacto con las organizaciones e instituciones para obtener mejores resultados en la recogida de información. Y con respecto a al futuro de la investigación, con los datos que tenemos, proponemos las siguientes problemáticas. Uno, hay una problemática de la precariedad de la antropología forense como profesión en ciernes, es decir, que apenas está realmente llevándose a cabo su formación, a pesar de que existe una tradición de varios años, de varias décadas en México. El contacto con los profesionales forenses, con los familiares, también indagaremos con mayor profundidad, y las formas en las que se hace frente a las carencias materiales y formativas en México, así como la posición privilegiada de la antropología como disciplina en el escenario social y político del país con respecto a la crisis de identificación forense. Y gracias. Daremos paso a la tercera ponencia. Quien nos presentará es Macuixóchitl Mejía Jiménez. Ella es del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ella presenta el tema de experiencias de trabajo interdisciplinario y colaboración interinstitucional. Entonces, sin más preámbulo, Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Ok, voy a dejar activada mi cámara, ya si se empieza a hacer lenta ya apago la cámara, ¿sale? Ok, entonces vamos a ver. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, hola a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Saludo también a mis compañeros en la mesa. Nosotros les vamos a compartir 3 experiencias de trabajo interdisciplinario. Sabemos que la interdisciplina siempre se habla de ella como la interacción de varias disciplinas forenses en la investigación. Sabemos que esta noción de interdisciplina está plasmada en los protocolos que rigen nuestras actuaciones, pero muchas veces como que no queda claro, ¿no?, hasta dónde tiene que ser esa interacción. Nosotros vamos a entender por interdisciplina que no es solo la presencia de varias especialidades en ese momento de la investigación, sino que es importante la interacción entre ellas, el diálogo, el intercambio de opiniones, de esta acción de retroalimentarse entre ellas, ¿no? Entonces, como decía, bueno, el antropólogo Luis Espinosa ha abordado el tema para tratar de acotar este término de casos complejos. Nosotros recuperamos como lo más significativo de todo el trabajo que él ha venido haciendo. Un caso se vuelve complejo dependiendo de varios elementos, ¿no? Nosotros incluimos el contexto del hallazgo, entonces pusimos ahí que una persona, un grupo de personas, etcétera. También el estado de conservación de los restos va a influir mucho, porque no será lo mismo intervenir o trabajar en un caso de una persona con muerte reciente a una persona en avanzado estado de putrefacción, ¿no? También hay que considerar las circunstancias en que se da la desaparición de la persona. Entonces aquí, por ejemplo, pusimos para ejemplificar la desaparición forzada, el feminicidio. Hay que considerar también esas circunstancias y también la disponibilidad de la información, porque a veces no se tiene suficiente información de la persona a la que se está buscando o no se tiene a los familiares. Se puede tener una carpeta con información de una persona fallecida, pero muchas veces no se tiene a los familiares, ¿no? Entonces, es importante distinguir que hay combinaciones, hay veces que tenemos varios de estos aspectos y eso vuelve complejo el caso, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar compartiéndoles el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. El proyecto interdisciplinario de identificación humana fue diseñado y propuesto en 2007 por la antropóloga Yasmin Antillón Eribes. Ella tenía como esa visión de que era importante que diferentes disciplinas participaran en el proceso de identificación. Lo propone para el estado de Chihuahua. El problema que se tenía era que había personas que habían sido depositadas en la fosa común, tanto de Chihuahua como de Juárez, sin que se les hubiera recabado información básica para su identificación. Entonces, el objetivo era recuperar los cuerpos de esas personas fallecidas y recuperar la información con miras a su identificación. Las disciplinas que inicialmente se tienen proyectadas para trabajar fueron arqueología, antropología física, odontología y genética. No obstante, en esta misma temporalidad fue cuando se empieza a sentir el efecto de esta política y de esta política de guerra contra el narcotráfico, vamos a llamarla así, y entonces el número de eventos
de ejecuciones, de masacres, vamos a llamarlo también, aumentó exponencialmente en ese tiempo. Entonces el proyecto de alguna manera deja de recibir como una continuidad. Aún así fue muy importante porque se recuperó la información de las personas que se sacaron de la fosa común. Se hizo una recuperación sistemática de estos cuerpos. También es importante decir que en esos años, desde esos años en Ciudad Juárez, las personas fallecidas sin identificar son depositadas en fosas individuales, ¿no? Bueno, entonces, al nosotros ser contratados ya para ejercer funciones de peritos, nos enfrentamos a que muchos de los casos se trataba de casos complejos. Había varias víctimas en un solo evento y entonces lo que se hizo fue organizar equipos para realizar el procedimiento de la necropsia. Las disciplinas que usualmente participaban eran arqueología, que había estado en el campo, antropología física y los médicos, junto con un técnico de necropsias. En ese tiempo, cada quien elaboraba su propio dictamen, pero antropología sí elaboraba un dictamen integrado que incluía información del trabajo que se había hecho en campo y a veces también cuando ya se establecían identificaciones también se incluía la fase de la confronta y los resultados que se habían obtenido. Bueno, entonces aquí vemos una imagen donde se prepara una intervención en campo, van criminalistas, van antropólogos físicos y van arqueólogos. Y esta es una imagen del trabajo que ya se hacía en el anfiteatro. Podemos ver que hay como organizadas varias como módulos de trabajo y estaban presentes estas disciplinas. Ya posteriormente, el cuerpo, los restos, pasaban al área de antropología, se cambiaba el resguardo, pero era muy importante este intercambio que se hacía en ese momento. Algo que pasó en Juárez es que a partir de 2014 hasta 2018 el área quedó sin antropólogos. Entonces lo que pasó fue que criminalística asumió el trabajo de campo y medicina el de laboratorio. No es que medicina hiciera los análisis, sino que de alguna manera ellos apoyaban a genética para que tomara las muestras. Y es como se estuvo trabajando. Lógicamente, empezó a generarse un rezago en el análisis de los casos. También sucedió que hubo cambio de personal y empezó a haber un desconocimiento de la disciplina, ¿no? De lo que la antropología forense podía aportar a la investigación de los casos. Y también es importante resaltar que había un reclamo de los familiares. Antes de que el área se quedara sin antropólogos, los antropólogos forenses de allá de Ciudad Juárez ya mantenían un contacto con los familiares y con los colectivos y se hicieron diligencias en las que los familiares podían estar presentes. Entonces, cuando el área se queda sin antropólogos, fue muy complicado, ¿no? Se sintió mucho, se resintió mucho también en los familiares. En 2008 llega una antropóloga, Marta Isela, y ella tuvo que volver a retomar todo el trabajo, ¿no? Diseñó un curso para los ministerios públicos, para los policías de investigación, otra vez tratando de que ellos supieran en qué casos puede intervenir la antropología y qué les puede aportar. La entrevista a los familiares otra vez pasa y es realizada igual por el área de antropología y también por odontología. Cuando se trata de un hallazgo, de un reporte de hallazgo de un cuerpo o de restos humanos, va ahorita criminalística y antropología. Criminalística siempre hace su informe, pero antropología también incluye
un apartado del trabajo que se haya realizado en el campo. También se hacen diligencias de búsqueda dirigida, ¿no? Ya con una hipótesis elaborada de a dónde ir, a dónde buscar, y en ese caso va o acude criminalística, medicina, antropología y odontología. Ahí sí se elabora un informe conjunto, aunque CRIMI sigue entregando su informe por separado. Y como ya hay una hipótesis de identificación, antropología ya incluye la información sobre la confronta en su informe. También se realizan mesas de trabajo en donde cuando se da una identificación positiva, las diferentes disciplinas se reúnen con la familia y le exponen los hallazgos que haya realizado cada quien para explicarles por qué se llega a ese resultado. Entonces, ha sido muy importante el regreso de los antropólogos. Ahorita también ya tenemos a Marco ahí en Ciudad Juárez. Y en este caso resulta crucial mantener esa continuidad, ¿no? en el trabajo, y sobre todo también mencionar que existe todavía la necesidad de que haya más antropólogos. Los familiares lo siguen demandando, ¿no? Ok. El siguiente caso es Ciudad de México y le cedo la palabra a mi compañera Ángela. Buenas tardes. En cuanto a Ciudad de México, me parece importante resaltar que al igual que otros pocos estados de la República, tiene dos instituciones que van a hacer el análisis de los cuerpos de las personas fallecidas. En la Ciudad de México se encuentra antes la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía General de Justicia, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Antes el Servicio Médico Forense del Distrito Federal, hoy es el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Para que entendamos por qué hay dos análisis a la par, ¿no? Esto ocurre en algunos estados. También es importante mencionar que a través de las conferencias nacionales de procuración de justicia se establecieron convenios desde 1993 entre todas las procuradurías de la República Mexicana para tener convenios de colaboración en donde podía haber apoyos entre unas y otras. La que sigue, a partir en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a partir de enero de 1975, es cuando interviene por primera vez de manera formal un antropólogo forense, y es el antropólogo físico Arturo Romano Pacheco, quien es llamado por el doctor Carlos Moreno González para el análisis de una cabeza, y comienza con colaboraciones esporádicas, ya que no tiene un espacio propio dentro de la Procuraduría. Para 1995 es cuando se conforma el primer laboratorio de antropología forense en el área de criminalística a cargo del antropólogo Jesús Luis Quijada, con dos antropólogos más, Luis Espinosa y Guillermo Aguilar. Para 1997 cambia el laboratorio al área de identificación y sus primeras intervenciones son establecer la antigüedad, el origen, la antigüedad de los restos cuando son restos óseos y su origen, si son humanos o no. Cuando es el cuerpo de una persona fallecida de muerte reciente hasta esqueletizado, pasando por los procesos de conservación como adiposira o momificación, lo que se busca es el perfil biológico, es decir, la cuarteta básica: edad, sexo, estatura y afinidad biológica, afinidad racial o ancestría, como se le llama ahora en la actualidad. Y como mencioné antes, había convenios de colaboración. Hubo mucho trabajo en esos primeros años en los convenios de colaboración, principalmente del antropólogo Jesús Luis, que daba apoyos a PGR. Y en estas colaboraciones que se otorgaban, no solamente se analizaban los cuerpos de las personas fallecidas o sus restos óseos, sino que incluían también la búsqueda y la recuperación de los mismos. Ya desde entonces era el antropólogo físico, era quien se encargaba de esto. Estas intervenciones, como dije, no se limitaron, no solo en los apoyos, sino en el trabajo cotidiano dentro de la Procuraduría, al análisis de cadáveres esqueletizados, sino en todos sus procesos de conservación o destrucción desde muerte reciente. Se incluyeron también como tareas del antropólogo el diagnóstico de edad en personas vivas, preferentemente en adolescentes que están en conflicto con la ley,
y la identificación de personas, prioritariamente de personas que querían ser extraditadas a Estados Unidos y que se dudaba que fuera la misma persona reclamada, entonces se solicitaba a Estados Unidos, todavía sigue pasando, envía fotografía de la persona que desea ser, que sea extraditada, y hay que ingresar al centro de reclusión donde se encuentra, tomar fotografía para que sea a través de imágenes que se le pueda identificar y sea extraditada. En los estudios que se llegaron a hacer también con cadáveres, se tenían algunas sobreposiciones cráneo-fotográficas para la identificación, pero son básicamente las menos y solamente se da como probablemente positiva. ¿La que sigue? Como decía, el primer antropólogo fue el maestro Arturo Romano, seguido de Jesús Luis, que tuvo a bien la conformación del laboratorio. Continuando hacia más a la actualidad, desde el principio hasta el día de hoy seguimos elaborando dictámenes, algo muy curioso cuando deberían de ser ya por cuestiones legales informes. Dentro de la hoy Fiscalía se le sigue llamando dictamen. Y elaboramos dictámenes, todas las especialidades por separado. Ya hay un área de odontología, áreas de medicina, pero todos elaboramos dictámenes por separado. No existe una verdadera comunicación entre todas las especialidades que estamos dentro de la Fiscalía. Existe una comunicación de manera informal porque hay una buena relación entre colegas, pero no de manera formal. Esto ha dificultado y ha provocado que en muchas ocasiones se duplique trabajo al interior de la institución. Ha sido tal la demanda en la actualidad de personas desaparecidas, los colectivos han demandado tanto y la ley ha generado que se haga una fiscalía especializada en la búsqueda de personas. Actualmente ya tenemos a una antropóloga que está colaborando directamente con ellos y está exclusivamente para la búsqueda de personas. El laboratorio ha ido creciendo, el antropólogo Luis se retiró, pero actualmente ya tenemos también a la antropóloga Lucy Sandoval trabajando con nosotros. Para el caso del antes CEMEFO o INCIFO, antes de 1998, las disciplinas trabajaban por separado. Esporádicamente hubo 2 antropólogos, el primero fue José María Luján, hubo un periodo en el que no hubo nadie, luego llegó Juan Carlos III. Principalmente se hacían identificaciones por método visual y no había una integración de la información obtenida de los cadáveres para su identificación. Esto en el caso de personas fallecidas y que estaban en calidad desconocidas. A partir de 1998, con la llegada del doctor Luis Miguel Rosas, se forma el Departamento de Identificación que va a integrar a las especialidades de odontología, antropología y fotografía. Esto es bajo la dirección del doctor José Ramón Fernández, que estaba al frente del CEMEFO. Con los años se integra a este equipo fotografía. La información se integra toda en una carpeta y es una información para todos los cuerpos de las personas fallecidas que entran en calidad de no identificados o desconocidos. También aquí se elaboran dictámenes por separado. Sí, aquí es importante distinguir que se establece un primer momento una identificación que nosotros le llamaríamos técnica, ¿no? Es una identificación que es producto de la comparación de la información que aportan los familiares y la información que se obtiene de la descripción que hacen las diferentes disciplinas. La identificación legal ya es parte o es tarea del Ministerio Público, él es el que la asienta, ¿no? Bueno, y esto corresponde con lo que tenemos en nuestra ley general en materia de desaparición forzada, que dice que las instituciones están obligadas, ¿no?, a realizar todas las diligencias necesarias para verificar una hipótesis de identificación. Intervenciones que realizamos tanto en la Fiscalía como en el INCIFO es la valoración de la edad biológica en personas vivas. Casos complejos es preferentemente en lo que ambas instituciones coincidimos en el área de antropología. Cada institución vamos a elaborar un dictamen o un informe por separado. Afortunadamente existe una excelente comunicación entre los antropólogos de ambas instituciones, lo que nos ha permitido tener un intercambio de información, de experiencias y un apoyo constante.
es algo que nos permite que avancemos dentro del análisis y que lleguemos a conclusiones consensuadas, comentamos los casos que nos tocan. El Ministerio Público va a solicitar siempre, nosotros en la Fiscalía intervenimos a petición del Ministerio Público, y en el caso del INCIFO, el Ministerio Público solicita al INCIFO al médico para que dé causa de muerte y la práctica de la necropsia, y en los casos complejos es el médico quien va a solicitar la intervención del antropólogo para que coadyuve con él, y por ejemplo en el caso de restos esqueletizados puede establecer la cuarteta básica. Tenemos, por ejemplo, aquí está el antropólogo Daniel Trejo López, que él llegó ya con el doctor Bárcenas y se encargó de conformar básicamente al equipo de antropólogos que hoy están laborando en el INCIFO. Después de él llegó Sandra Sedano, estuvo Linda Reyes una temporada, también había una antropóloga que se dedicaba exclusivamente a edad y estuvo muy poco tiempo, no recuerdo su apellido, es Marta. Después le siguió Nubia Maestro, que hasta la fecha continúa atendiendo preferentemente los casos de edad biológica en vivos, y como les decía, ha habido una excelente comunicación, tanto así que cuando el INCIFO llega a tener cursos de actualización, tienen a bien el detalle de invitarnos a nosotros, pero es más por la excelente relación que hay con nosotros como compañeros que en sí como las instituciones. Bueno, el último caso que les queremos compartir es de Chilpancingo, Guerrero. En 2018, a petición y a demanda de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se establece un convenio entre el gobierno federal y el gobierno estatal para... ¿Sí? Solo que ya estamos casi en tiempo, entonces para ir cerrando la presentación. Sí, me voy rápido. Entonces, se establece este convenio para crear un proyecto para identificar a las personas que se encontraban resguardadas en las cámaras de refrigeración del estado. Esto es Chilpancingo, Iguala y Acapulco. Se hace cargo principalmente la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud, quien tiene a cargo el CEMEFO, y se recibe asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, el problema de partida es recuperar la información de las personas fallecidas sin identificar. El proyecto tiene varias etapas, está todo el tiempo en comunicación con los familiares, y nosotros nos vamos a referir específicamente a estas actividades que les ponemos en negritas, que es la recuperación de la información, el resguardo adecuado de las personas fallecidas sin identificar, ya sea en el panteón forense o se crea un centro de resguardo óseo, y la conformación de equipos multi e interdisciplinarios locales. Eso era muy importante para mantener la continuidad en el trabajo. Entonces, se contempla la participación de medicina, de antropología, de odontología, de criminalística y de genética. El grupo de expertos multi e interdisciplinario se conforma de peritos de Puebla, de Ciudad de México, de Estado de México, de Jalisco y de Guerrero. Se conformaron 4 equipos en los que en un primer momento las especialidades se reúnen para diseñar formatos, cédulas y la estrategia de abordaje de cada caso. Aquí, por ejemplo, vemos el equipo de criminalistas que está dialogando para diseñar su estrategia de intervención. Todo el tiempo que nosotros estuvimos trabajando y recuperando la información de personas fallecidas, ocurrió esta comunicación. Si bien cada equipo ya tenía como su estrategia de abordaje, podía suceder que también se consultara a colegas de otros equipos. Se puede decir que había una comunicación intra-equipo y también inter-equipos. Y en esto fue bien importante el trabajo de los coordinadores, que tuvimos ahí acompañándonos durante todo el trabajo, ¿no? También uno de los productos de este proyecto, y creo que es uno de los más importantes, es la integración de un informe pericial que incluye los hallazgos de todas las disciplinas.
ya para cerrar, entonces, yo espero que haya preguntas para que podamos referirnos a este trabajo. Entonces, lo importante es que se creó un grupo de expertos también local, ¿no? Ellos se quedaron o van a continuar con esta responsabilidad que significó el trabajo interdisciplinario en este proyecto. Gracias, maestra. Perdón. No, al contrario, una disculpa por tener que ser la mala del cuento y tener que interrumpir. Todos los temas siempre son bastante importantes e interesantes, ¿no? Y entonces cuando se exponen es muy doloroso tener que acortarlos, porque dice uno, bueno, entonces ¿para qué? Bueno, yo siempre me pregunto, entonces ¿para qué es el evento si no es para ampliar la información y para discutir? Yo no le quiero robar mucho más desde su tiempo, solamente hacer hincapié en que las 3 ponencias que aquí se han presentado, yo creo que son un claro ejemplo, como lo ha dicho el título, del desarrollo que la antropología forense ha tenido en nuestro país, ¿no? Y sobre todo desde la parte también institucional, y cómo ha tenido que ir respondiendo precisamente a la necesidad social que se ha estado presentando pues, en él, ¿no? O sea, en nuestro país. Voy a dar paso primero a las preguntas, que ya hay algunas aquí elaboradas para ustedes. Comenzaré con la primera ponencia dirigida para Samantha y coautores. Se pregunta, ¿por qué no se mencionó a Roxana Enríquez, arqueóloga que entró a colaborar en la Fiscalía de 2007 con el proyecto de Fosa Común, que coordinó con Alberto Peña? Esto marca el origen para el EMAF. Gracias. Fue una disculpa por no mencionar los nombres como tal, pero en las presentaciones, en la diapositiva sí se menciona su nombre, pero por cuestiones de tiempo ya no lo pude mencionar. Aún así, reconocemos a todos y a Roxana también como su valiosa participación y a todos los demás participantes que han dejado una marca en este proyecto. Intentaré irme en orden de aparición. También se pregunta con respecto también a la primera conferencia, primera ponencia, ¿cuáles son? No, perdón. Hay un comentario y una pregunta. Quiero agradecer mucho que hayan presentado generalidades del desarrollo de esta ciencia en Chihuahua. ¿Han detectado aspectos de rechazo a los antropólogos forenses en la ciudad de Chihuahua? A partir de los comentarios y la experiencia que nos ha contado los antropólogos físicos Marcos Morales y Marta Ruiz, que están laborando ahorita en el departamento de Ciudad Juárez, no han experimentado algún tipo de rechazo. Además, mencionan que también el personal del departamento pues les es solicitado para colaborar en las diferentes zonas del estado, sobre todo en trabajos de antropología forense periciales, para la intervención de campo, análisis de osamentas y emisión de dictámenes. Entonces, no podríamos decir si existe algún tipo de rechazo, porque al menos para estas 2 personas que acabo de mencionar, pues no han tenido este rechazo. Voy también a exponerles la siguiente pregunta, que no se marca a qué ponente es y que creo que es importante o es valioso la respuesta de ustedes, bueno, de los 3 ponentes, me refiero a de las 3 ponencias, dice que van con varios coautores. De hecho, en la última ponencia están las 2 coautoras, Macuizochil y la antropóloga Ángela, pero les digo, yo creo que cualquiera de ustedes podría dar respuesta o debería dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la formación de nuevos antropólogos interesados en el área forense para poder tener oportunidad de laborar en el campo? Sí, Alfonso. Sí, empiezo yo rápidamente. Bueno, parte de la idea de la encuesta también tenía que ver con eso. Desde hace ya más de un año estoy trabajando en el Departamento de Planeación Académica de la escuela y muchas de las dudas que aparecen con respecto a la gente que llega a la escuela a querer cursar antropología física van muy de la mano hacia lo forense, ¿no? Sobre todo lo que preguntan es exactamente esa duda, ¿no? En general, la respuesta que yo le daría
sería que actualmente la situación es que hay una, bueno, todos sabemos que hay una crisis con respecto a la cuestión de la identificación, ¿no? Entonces, al igual que también dijeron en la mañana, ahí no recuerdo cómo se llama el doctor en la magna de la mañana, se me fue su nombre. Bruno Duarte. Eso, gracias, profesora. Esta cuestión de que no nada más es aprender cuestiones técnicas y metodológicas, lo cual es sumamente importante, sino también hay una cuestión externa, ¿no? Lo que luego le llaman la currícula secreta, que es todo lo que uno no aprende en la escuela. Entonces, por un lado, pues mi recomendación sería eso, ¿no? Está por un lado la formación académica, que es muy necesaria, importante, pero que también se vayan acercando a grupos que aquí en México hay pues muchísimos, a grupos que están trabajando a la par de los familiares o de las instituciones, para que también vayan haciéndose una idea realista de cuál es la situación que está ocurriendo, porque no solamente es con la cuestión teórica, ¿no? Ahorita por cuestiones de experiencia personal, en campo yo lo he visto con otros antropólogos, que pues el conocimiento teórico no les ha dado para poder para poder responder adecuadamente a varias situaciones. No es su culpa, más bien es la falta de experiencia. Entonces, tal vez ir formándose tanto en la parte académica como en la parte experiencial a la par. ¿Alguien más que complementar? Apoyando un poco lo que acaban de decir, considero que sí es importantísimo que tengan práctica. Y las instituciones como el INCIFO son importantes porque permiten esto, permiten mucha práctica. El cambio en la ley ha impedido ya en muchas otras instituciones que los estudiantes estén y puedan practicar como antes, debido a que todo aquel que interviene en un asunto, en una diligencia de una carpeta de investigación, puede ser llamado a juicio. Por eso es que en la fiscalía ya no se les da intervención a los chicos que llegan, ya no es tan sencillo como antes de que cambiáramos al sistema acusatorio. También considero que todos aquellos que quieran estar en este ámbito es indispensable y sería bueno que en la currícula llevaran una materia legal, que conozcan que hay obligaciones, hay derechos y que tenemos una responsabilidad muy grande cuando intervenimos en asuntos forenses, que no es nada más el gusto, que hay una responsabilidad detrás. Desafortunadamente, mucha gente empezó a ingresar al ámbito sin conocer estas consecuencias, ¿no? Y eso es grave porque esto puede tirar un asunto dentro, ya cuando está judicializándose. Manejar un lenguaje jurídico es muy importante, pero más que manejarlo es conocerlo, para saber cuáles son nuestras obligaciones, derechos, los alcances, y también para sabernos defender cuando estamos testificando en una audiencia, saber cómo manejarnos ahí, eso es muy, muy importante. Doy paso a la siguiente pregunta, que sería para la última ponencia, para los ponentes de la tercera presentación. Y voy a juntar ahí dos preguntas. Una es, ¿cómo es el tránsito de los cuerpos de la Fiscalía al INCIFO? Porque son dos instancias diferentes. No queda claro cómo es la trazabilidad. Y la segunda pregunta, que va acompañada de un comentario, nos dice, si bien queda claro que en la labor forense participan diferentes disciplinas, se daba el trabajo interdisciplinario, que no solo se refiere a que haya diversos profesionales, sino que estos dialoguen de manera integral y permanente durante los procesos de análisis y el posterior proceso de identificación. Al respecto, ¿existe un informe de identificación integrado firmado por médico, odontólogo, antropólogo, dentista, etcétera? ¿Cómo se maneja en Colombia? Esta es una pregunta que viene de un participante de dicho país. Para la primera pregunta, cuando hay la noticia de que hay una persona sin vida y hay el levantamiento del cadáver, de su cuerpo, quien interviene básicamente son los peritos en criminalística de la Fiscalía. Se levanta el cadáver, se lleva a la alcaldía, en el anfiteatro de la alcaldía, intervienen ahí los peritos de fotografía, el perito médico legista, que no pertenece tampoco a
a la fiscalía. Es un problema muy complejo en la Ciudad de México. Tenemos una gran cantidad de peritos en distintas instituciones. El médico legista simplemente hace una acta médica que se va a anexar con toda la documentación para cuando se ingrese el cuerpo al INCIFO. Bueno, regresando, se levanta el cadáver, se lleva al anfiteatro de la alcaldía, se le quitan las ropas, se hace la fijación fotográfica de todo esto y el criminalista elabora un dictamen de cómo fue que encontró el cadáver, qué signos se encontró, etc. Se traslada el cuerpo al INCIFO y aquí dentro del INCIFO tienen que traer la cadena de custodia que se inicia en el lugar del hallazgo y aquí es el INCIFO quien la va a revisar, va a revisar el informe de toda la documentación que anexe la fiscalía. En ocasiones va a ser el informe de criminalística, lo que sí tiene que venir es el acta médica del médico legista. Y si me ayudas, Manuel, ¿qué más requieren acá? Es el acta médica. Hay un oficio que también se genera en la fiscalía, que es donde el Ministerio Público solicita la práctica de la necropsia. Entonces ese oficio también se acompaña en la papelería, tiene que estar ahí. Y entonces, si toda la papelería ya viene en orden, se le cambia la custodia al médico. El médico es quien recibe o quien firma la cadena de custodia. Ya una vez aquí ingresado el cuerpo, lo primero que va a pasar es que va a intervenir el médico para hacer su necropsia y posteriormente todas las demás periciales, ¿verdad? Uh-huh. Y ya se mantiene aquí el cuerpo y se mantiene aquí la cadena en resguardo. De custodia. Uh-huh. Así es. Hasta que Ministerio Público dé el destino final. Y para la segunda pregunta. Uh-huh. Ya refiriéndonos al informe integrado, comentábamos que respecto a Ciudad Juárez no se hace informe integrado más que cuando se hacen unas diligencias de búsqueda que ya llevan una direccionalidad, ¿no? Cuando se verifican hipótesis de identificación, ahí es cuando sí se hace el informe integrado. En el caso de los hallazgos, no. Criminalística elabora su informe y antropología también el suyo. En el caso de Ciudad de México no se elaboran dictámenes o informes integrados y es como también se trata de llamar la atención sobre ese asunto y esa necesidad. Y en el caso del proyecto Forense Guerrero, ahí sí se elabora un informe pericial integrado con fines de identificación, es un archivo básico donde se incluye la información que se obtuvo de todas las disciplinas. Desafortunadamente, bueno, el tiempo nos ganó, pero esto venía ya casi al final, ¿no? En las perspectivas y las cuestiones a reflexionar. Como perspectivas consideramos que debemos de continuar capacitándonos, estar abiertos al diálogo, a integrar, a hacer dictámenes o informes integrados, a tener más especialistas. La gran ventaja que tenemos en México es que en la Escuela Nacional de Antropología se forman antropólogos con la especialidad en antropología física, social, arqueología, etnología, etnohistoria, lingüística. En ese sentido, consideramos nosotras que es muy importante que haya la incursión de arqueólogos en todas las instituciones, en todas las fiscalías, para la búsqueda de personas y para que sean ellos quienes, ya que tienen la mejor formación para esto, dirijan las excavaciones. Cuando no hay arqueólogos, que es la mayoría de los casos desafortunadamente, pero cada día ya hay más arqueólogos en esto, pues es tarea del antropólogo físico, pero sí consideramos, o particularmente yo pienso, que es indispensable seguir generando más fuentes de trabajo y que sean los especialistas de cada área, quienes estemos, cada quien en lo que nos toca, y consideramos ambas, eso sí que es indispensable y era para el final, para las perspectivas, que todos, no solamente en un lugar, sino en todas las fiscalías del país, estemos haciendo informes integrados, y no solamente para el caso de personas fallecidas, sino, por ejemplo, cuando hacemos el diagnóstico de edad biológica de una adolescente, no hacer el dictamen de odontología, de medicina, de antropología, sino hacer un grupo interdisciplinario de todos los expertos y emitir solamente un informe en el que se llegue a una sola conclusión, en el que se puede evaluar todo para poder tener una conclusión y
un dictamen, un informe más contundente. Hay otra pregunta, y creo que todavía tenemos un poco de tiempo pues, para darle voz. También, esto sería para Alfonso. ¿Considera que las nulas prestaciones laborales, tal como la seguridad social, son factores que influyen en los pocos años que permanece un antropólogo en instituciones? Sí, de hecho, parte de de lo que también nos llevó a generar la encuesta es por comunicaciones personales con gente que había laborado como forenses en varios lugares del interior de la República. Era un motivo decisivo para que no continuaran con su trabajo, ¿no? Porque sentían que era un trabajo de alto riesgo y era un trabajo directamente como en CEMEFO. Eso y la carga laboral, ¿no? Probablemente bueno, eso por comunicación personal. Ya con los datos de la encuesta, podemos ver que además hay una percepción alta de que hay un riesgo de trabajo, tanto por cuestiones de crimen o de lugares inseguros a los que se van a mover los antropólogos o los equipos de intervención. Pero también el mismo trabajo de recuperación de restos puede ser muy peligroso, ¿no? En cuerpos de agua, en lugares desérticos, etcétera. O sea, ni siquiera por acción humana, sino por el mismo escenario. Entonces, y al no tener seguro, pues vaya, creo que más de una persona puede llegar a pensarlo. Sin embargo, también lo cierto es de que hay una precarización del trabajo en general, en todas sus formas hoy en día. Entonces, pues estas personas deciden seguir laborando o toman estos trabajos a pesar de no contar con las prestaciones, pues porque lo necesitan, ¿no? Pero de que sí es un factor, creo que sí lo es. Al menos eso parece. Otra pregunta, de nuevo para los terceros ponentes, es: a los antropólogos y arqueólogos, cuando se les solicita su intervención, ¿se les da una guía sobre el proceso? Así viene la pregunta, no sé a qué tipo de guía se refiere, igual y ustedes sí. Quizás a información contextual. No, no como tal. Ahorita, por ejemplo, cuando hay búsquedas, la antropóloga Itzel, que ya está en la Fiscalía Especializada y ya tiene contacto directamente con los ministerios públicos, ya se entera de exactamente qué es, dialoga con ellos y eso le permite tener el conocimiento, pero porque está en la Fiscalía. Antes de que ella ingresara, cuando se nos hacía el llamado a nosotros que estamos en la coordinación general, no nos enterábamos de nada. De hecho, hubo una vez un llamado en el que nada más nos dijeron, tienen que estar a las 4:30 de la mañana. ¿Pero para qué? No, tienen que estar, todo es top secret, ¿no? Entonces, bueno, pues suponemos que es una búsqueda y llevamos hasta lo que no, pero no sabíamos realmente a qué íbamos. En muchas ocasiones, desafortunadamente, no existe un diálogo abierto con el Ministerio Público, era otra de las cuestiones para reflexionar que queríamos comentar. Hay que generar este diálogo con la autoridad para que exista la fluidez de comunicación, saber exactamente a qué vamos. Esto en caso de que eso se refiera a la guía. Sin duda, a lo largo de estas 3 conferencias, ¿no? Se ha expuesto bastante de las situaciones y de las problemáticas por las que estamos pasando, y una de ellas han dado ustedes, así que han puesto el dedo en la llaga, es la cuestión de la comunicación. Recuerdo que cuando estaba explorando el tema de cuestión de violación a los derechos humanos, se mencionaba en uno de los artículos a nivel internacional que una de las principales violaciones que se hacen en este tipo de investigaciones es la falta de coordinación en la investigación, ¿no? Porque con ello lleva a revictimizar muchísimo a las personas que han sido víctimas, ¿no? O han sufrido la pérdida de un familiar, de un ser querido, y el hecho de destinar mucho mayor tiempo del necesario, tener contratiempos, gastos innecesarios, se cae en una rutina, en un desinterés, etcétera, ¿no? Que a fin de cuentas eso también lastima y perjudica mucho en la investigación. Entonces, yo veo ahí bastantes temas. El trabajo que hicieron los segundos ponentes de hacer
una serie de preguntas, pareciera muy sencillas, pero que de trasfondo trae mucha información. Ya de entrada, el hecho de que contestaran 18 antropólogos forenses en esta entrevista me resulta curioso, ¿no? Los datos otra vez vuelven a estar por debajo de lo que, o sea, cuando uno ve informaciones o datos sobre la cantidad de desaparecidos en nuestro país, de la cantidad de personas que se encuentran sin identificación, siempre se dice que esos datos están subvalorados, ¿no? Porque no son los más cercanos a la realidad. Y recordaba una publicación que puso Animal Político, donde creo que menciona que alrededor de 58 antropólogos forenses están laborando en nuestro país, y en datos más, datos menos por fuera, diríamos que entre el gremio se maneja alrededor ya de 80 antropólogos forenses, y es curioso que solamente 18 hayan contestado a la entrevista, entonces, o a la encuesta que ustedes realizaron. Entonces desde ahí hay aspectos que creo yo que pueden ser valiosos de analizar. Yo por último quisiera robar, ya sé que estamos ya sobre el tiempo, ¿no? Ya lo estamos rebasando, quisiera preguntarle a la primera ponente, porque me parece que Chihuahua es un buen ejemplo en muchas cosas, hasta en el hecho de que se encuentra entre los estados con mayor rezago en identificación humana. Y es curioso que a lo largo de las charlas que nos presentaron, ¿no? Se da uno cuenta que hubo momentos en que hubo bastantes antropólogos forenses, ¿no? También lo mencionó la antropóloga Macul Xochitl, quien también estuvo allá en Chihuahua en algunos años. Entonces, digamos que hubo un auge, hubo un departamento que estuvo funcionando bastante bien, que la necesidad social sigue estando, ¿no? Sí, está reportado como uno de los principales estados en nuestro país, con datos negativos, con números negativos en cuestión de identificación, y que sin embargo ahora solamente se quedan con 4 antropólogos, o entre antropólogos a arqueólogos, me parece que Marco también es antropólogo, en todo el estado, ¿no? Entonces, ustedes qué factores consideran, ¿no? que han influido en esta, que influyeron en esta situación de estar un equipo bien consolidado, madurando bastante bien, después se viene abajo, no sé si se desintegra, qué es lo que pasa ahí, y ahora vuelve a haber equipo insuficiente, equipo humano insuficiente en ese sentido. Samantha o Gerardo, ¿me escuchan? Creo que ellos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Macuil, hola Tina, hola al resto de los compañeros, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Pensé que iba a tomar la palabra Samantha, nuestra expositora, pero bueno, le echo la mano. Efectivamente, bueno, Macuil creo que sería la más indicada para responder justamente esta pregunta, puesto que la vivió en carne viva. Yo creo, desde mi punto de vista como docente y como investigador acá, yo creo que son varios los aspectos, ¿no? Uno de los principales, me parece, es la necesidad y el conocimiento, la necesidad de los especialistas en primera instancia. Como tú lo has dicho, Tina, sigue existiendo la necesidad imperiosa de especialistas en antropología forense. Eso sigue siendo real. Yo veo dos contrastes, ¿no? Uno de ellos es justamente lo que tú mencionas, el auge del departamento, donde hay muchos colegas antropólogos físicos, incluso arqueólogos, y se gesta un trabajo en conjunción muy interesante, ¿no? De ahí, por circunstancias personales o laborales, pues bueno, el equipo se empieza a desintegrar, pero yo creo que un beneficio de eso lo obtienen otros estados, ¿no? Aquí justamente veo a mi compañera Macuil, que está integrada ya a otro equipo, ¿no? Por ejemplo, Liliana también está en otro equipo. Moisés, que sigue trabajando en Chihuahua y también está activo, ¿no? Yo creo que su experiencia se la llevaron a otro lado y eso, desde el punto de vista estatal, pues bueno, a lo mejor lo resintieron, pero hubo un beneficio también, ¿no? Porque llevaron su experiencia de conformación de un equipo, que es valiosísima, a otros lugares. Y yo creo que de ahí esa es una relevancia.
Un segundo momento que yo veo es esta necesidad de especialistas es constante, sobre todo en el norte de México y bueno, en todo en el país, pero vemos constantemente las convocatorias, ¿no? En Coahuila, en Tamaulipas, etcétera, Baja California, donde están necesitando los especialistas, ¿no? Yo creo que eso sigue hablando de la necesidad de los especialistas y ya lo decía Samantha, a mí me parece que aquí obviamente tengo que aventarme un gol. La formación de la escuela me parece que va a ser crucial, ¿no? Y ya lo está haciendo, ¿no? Para muestra un botón, nuestros 2 primeros egresados de la licenciatura en Antropología Física, los 2 ya están insertados acá en Juárez, ¿no? En Chihuahua. Entonces yo creo que eso justamente demuestra la necesidad que sigue siendo, aunque estos 2 chicos ya están ahí, sigue siendo insuficiente, como tú ya lo mencionas. Desgraciadamente, no creo que nos alcancen los especialistas para cubrir la inmensa carga de trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que hay un avance. Segundo, el estado es grandísimo, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, mientras que Luz Denis continúa en la ciudad de Chihuahua, por supuesto que no se da abasto. Marta y Marco ahora en Juárez, hay muchísimo trabajo, como ya lo mencionabas, hay mucho trabajo rezagado, entonces también no solamente tienen que atender el trabajo día a día, sino también lo rezagado, ¿no? Y luego, bueno, pues también ellos tienen que seguirse preparando, tienen que seguir acudiendo a cursos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el panorama es bueno desde el punto de vista laboral, me parece, o sea, de oportunidad, pero también es preocupante que haya poca gente que se esté insertando, ¿no? Me parece que son esas 2 disyuntivas. La creación de la escuela es relevantísima porque seguramente como en la ENA, antropología física es la disciplina que más tiene interés, ¿no? Por la gente que va a preguntar sobre las licenciaturas, antropología física sobresale. Y luego la especialidad del área de antropología forense sigue siendo muy atractiva para los jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que también obviamente que la escuela no nos damos abasto, ¿no? Somos muy pocos profesores, de plaza pues solamente unos cuantos, entonces es como una bola de nieve, ¿no? Sin embargo, me quedo con las 2 cosas, con el aspecto positivo, ¿no? Creo que hay un buen recibimiento por parte de las autoridades, por parte del Estado, además de que justamente la parte particular, el conocimiento, la disciplina, también está teniendo un avance muy importante, ¿no? Entonces yo creo que nos ha servido de mucho, por supuesto, la experiencia de los colegas que formaron este departamento, porque si ellos no lo hubieran empezado, pues quién sabe, ¿no? Cómo sería la historia ahora de la disciplina aquí en el Estado. No sé si Samantha o Marvet quisieran comentar algo más. Ellas yo creo que tienen también algo que decir como estudiantes. Ellas actualmente están en su 7º semestre de la licenciatura y cuando preguntaban qué hace falta en la formación de antropólogos, yo creo que ellas como estudiantes hay mucho que decir, ¿no? Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Sí, ya lo decía en la valiosa conferencia que tuvimos en la mañana con el doctor Duarte Nuno, que decía que para seguir impulsando y para seguir teniendo buenos resultados era primordial 3 cosas: la educación, la investigación y la experticia, ¿no? Y entonces creo que México está buscando muchas estrategias por donde abordar esta problemática de la identificación, de la búsqueda de la identificación, y poco se le sigue apostando a la cuestión educativa, ¿no? La cuestión académica, a la formación, a la capacitación, y yo creo que por ahí es donde también hay que darle muchísimo impulso a esta disciplina. Este congreso, ¿no?, se abre en ese sentido para empezar también un espacio de diálogo entre los especialistas y la gente que está en formación y empezar a plantear todas estas situaciones y estas problemáticas que se están dando. Entonces, ya estamos sobre el tiempo, desafortunadamente.
Yo solamente comentarles que es una lástima que sea en línea, ¿no? Para los que luego estamos en un poco más metidos al ámbito académico, la parte de que sean los congresos también es un pretexto para abrazarnos, para vernos, para convivir, para compartir, ¿no? Para platicarnos los tiempos que no hemos estado juntos. Entonces, es una lástima que este primer congreso, el equipo mexicano de antropología forense y las chicas que han estado en el laboratorio de antropología, de zoología, sobre todo Janet, Gaby, etcétera, Nancy, así hicieron mucho hincapié en tratar de alargar, de hecho quienes ustedes estuvieran involucrados en esto también como ponentes, se estuvieron alargando y alargando buscando fechas que pudiera ser en físico, ¿no? Nosotros que pudiéramos estar en la ENA, desafortunadamente no fue así, y ha tenido que ser en línea. Esperemos que exista un segundo congreso y si no desde antropología forense en otro ámbito nos podamos ver. Insisto en abrazar, me ha dado mucho gusto verlos y bueno, se les quiere y se les aprecia muchísimo a todos ustedes, ¿no? A personas que aquí algunos cuentos, sobre todo los chicos, estudiantes no conozco, pero ya nos iremos viendo a lo largo. Que esperemos que sobrevivamos a esta pandemia todos los que están escuchando, viéndonos y que estamos aquí presentes en ambos. Muchísimas gracias por su participación. Me ha dado en serio mucho gusto verlos. Un abrazo.